el mensaje de Pascua de Resurrección es un mensaje donde es digno siempre de una jornada, ¿no? De una jornada muy grande, porque la resurrección es la fiesta más grande de la iglesia. Hay muchas fiestas hermosas como es la fiesta de Pentecostés, pero la resurrección es la fiesta más hermosa porque ahí radica toda nuestra fe. Y vamos a ver cómo a través de la palabra de Dios, cómo a través de este mensaje que el Señor nos va a dar esta noche, cómo a veces nuestro corazón incrédulo permite a veces entristecer el corazón de Dios y reprendernos, ¿no? Por nuestra dureza de corazón. Pero ¿quién más alentador y orientador es la misma palabra? Y escuchemos en esta noche el título que el Señor nos ponía en nuestro corazón es ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? ¿Quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Vamos a escuchar este mensaje de la resurrección en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 16, versículo 1 y siguientes. Vamos a escuchar la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pasado el sábado, María Magdalena, María, la madre de Santiago, y Salomé compraron aromas para embalsamar el cuerpo. Y muy temprano, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro. Apenas salido el sol, se decían unas a otras: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron que la piedra había sido retirada a un lado, a pesar de ser una piedra muy grande. Al entrar las mujeres en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido enteramente de blanco, y se asustaron. Pero él les dijo: no se asusten, si ustedes buscan a Jesús Nazareno, el crucificado no está aquí, ha resucitado. Pero este es el lugar donde lo pusieron. Ahora vayan a decir a los discípulos, y en especial a Pedro, que él se les adelanta camino de Galilea. Allí lo verán, tal como él les dijo. Las mujeres salieron corriendo del sepulcro. Estaban asustadas y asombradas y no dijeron nada a nadie por el miedo que tenían. Jesús pues resucitó en la madrugada del primer día de la semana. Se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a anunciárselo a los que habían sido compañeros de Jesús y estaban tristes y lo lloraban. Pero al oírle decir que vivía y que lo habían visto, no le creyeron. Escuchen, los discípulos no le creyeron a María Magdalena lo que le decía, ni a las mujeres. Después Jesús se apareció bajo otro aspecto. Este es en el camino de Emaús. A 2 de ellos que se dirigían a este pueblito, volvieron a contárselo, ¿no?, a los demás, pero tampoco les creyeron. Por último se apareció a los 11 discípulos. Mientras comían, los reprendió por su falta de fe y por su dureza para creer a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se mantiene firme se salvará, pero el que se niega a creer será condenado. Esta es palabra del Señor, palabra de Dios. Vamos entrando en este calor de la incredulidad y de la fe, de la muerte y de la resurrección. Estamos hablando, ¿no?, de estas dos cosas que son frontales, que estas dos cosas que son opuestas.
¿no? La fe y la incredulidad, la duda. Miren, ¿qué estamos viendo acá? Cuando empieza la palabra del Señor, la palabra empieza, un abrazo para mi hermano Juan Razuri, la palabra empieza cuando dice María Magdalena, estas tres Marías, María, la madre de Santiago, y Salomé, compraron aromas para embalsamar el cuerpo. O sea, estas mujeres iban a ver a un muerto. Se olvidaron completamente de lo que Jesús había prometido. Se habían olvidado que cuando el Señor les dijo que sería muerto en la forma que nosotros conocemos, en la forma más vergonzosa murió Jesús, en la forma más humillante, en la forma más triste, más desoladora. Así quedó el Señor solo en la cruz. Imagínense, pero Él dijo, al tercer día resucitaré. Entonces, llegan estas mujeres, ¿no? El ángel se les aparece, como quien les dice, ¿qué hacen aquí ustedes? ¿A quién buscan? Entonces ellas ven, dice, ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Porque ellas iban pensando que Jesús, el Señor, estaba todavía en el sepulcro. Pero ¿qué había sucedido? Que el Señor ya había resucitado. Pero dice la palabra de Dios que cuando miraron la piedra que había sido retirada a un lado, a pesar de ser una piedra muy grande, ¿no? Entraron y vieron a un ángel. Dice que el ángel estaba completamente vestido de blanco. El blanco es la pureza, la transparencia, la luz del Señor. Y se asustaron. ¿Pero qué les dice? Pero Él les dijo, ¿por qué se asustan? Si ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el crucificado, si a Él lo buscan, Él no está aquí. ¿Qué ha sucedido con nuestro Señor? Ha resucitado. Pero este es el lugar correcto que ustedes vienen, donde Él fue sepultado. Pero Él, en ese lugar, el Señor resucitó. Entonces ellas, pero el ángel le da un mensaje a estas mujeres. Les dice, vayan a Galilea y díganle a mis discípulos que voy para allá, que ahí los veré. Entonces, ellas cuando van, imagínense, o sea, a veces nosotros decimos, oye, tú eres como Tomás, ¿verdad? Porque no crees, eres un incrédulo, tienes dudas. Pero vamos a ver aquí que en todo este capítulo 16 de San Marcos y en Lucas también nos habla la palabra de Dios. Entonces, en todo este capítulo 16 y en Lucas, en el capítulo 24, podemos ver la incredulidad. Miren, primero, de las mujeres, incluye María Magdalena, a quien, o sea, todos los apóstoles le amaban y según ellos confiaban en Dios, pero cuando Él les dice que iba a resucitar, no creen. Las mujeres cuando van a llevar al cuerpo para embalsamarlo, es que no creen que está muerto y Jesús ha resucitado. El ángel se les presenta, le dice, han llegado al lugar correcto donde fue sepultado, pero Él ha resucitado. Vayan, díganle a los discípulos que el Señor se les va a presentar allá. Ellas se van, a los discípulos les dice, y ellos no creen. Entonces, ellos no creen que el Señor ha resucitado. Entonces, ninguno. Nosotros sabemos que Pedro y el más joven, que es Juan, salen corriendo al sepulcro cuando escuchan. O sea, que van a comprobar que verdaderamente ellos no creían que verdaderamente el Señor, ¿qué había pasado? Ellos estaban pensando que se lo han llevado al Señor. Pero para su mala suerte de Tomás, en ese momento él no estaba cuando Jesús se les aparece. Él se les aparece y Tomás no estaba. Y miren, qué misericordioso que es el Señor, que deja que pasen 8 días sin que Tomás lo vea. Porque cuando Él llega, el único que faltaba ahí era Tomás. Entonces sucede de que cuando Tomás llega y le dicen, aquí ha estado el Señor. Y todos sabemos la expresión de Tomás. Si no toco las llagas de su mano, si no toco su costado donde le atravesaron la lanza, no creeré. Entonces,
el Señor le hace esperar estos benditos 8 días. Yo creo que todos los días estaba los discípulos diciendo, pero Tomás, ¿por qué eres incrédulo? O sea, los primeros incrédulos fueron los apóstoles, los discípulos, pero como ellos ya lo habían visto, le dicen a Tomás, ¿por qué no crees? El Señor estaba aquí, si no toca la... Y todos los días, imagínense, como un tormento para Tomás. Pero resulta que el Señor posteriormente, nosotros vemos que el Señor se aparece y ahí ya estaba Tomás. Y cuando Tomás le ve al Señor resucitado, dice, cuando estaban con las puertas cerradas, o sea, las puertas cerradas llenos de temor, porque el Señor decía, si esto hacen con el leño verde, ¿qué harán con el leño seco? Entonces, ellos llenos de temor, con las puertas cerradas, se aparece el Señor. ¿Y Tomás qué hace? Miren esta expresión de Tomás. Y esto es una muestra de que Jesús es nuestro Señor, nuestro Dios y nuestro Salvador. Tomás inmediatamente, cuando lo ve al Señor, se postra ante él. Le dice, Tomás, ven. El Señor no se dirige al resto de sus discípulos, sino a Tomás. Porque los otros discípulos ya lo habían visto y creían que el Señor había resucitado por lo que ellos han visto. Cuando se acercan, el Señor le toma las manos, que toque las llagas de su costado, que toque las llagas de sus manos. Y en ese momento, hermano, nosotros sabemos que la palabra de Dios dice que por sus llagas hemos sido sanados. En ese momento que el Señor le hace tocar sus llagas, Tomás deja de ser Tomás para ser Santo Tomás. Porque en ese momento es curado, es sanado, es liberado de toda duda, de toda opresión de mentiras. Para creer verdaderamente que Jesús ha resucitado. ¿Y cuál fue su expresión de Tomás? Postrarse a los pies del Señor, porque ese es el lugar que nos corresponde. Señor mío y Dios mío, mi Señor y mi Dios. Y le dice el Señor, Tomás, porque has visto, crees. Bienaventurados aquellos que sin ver creen. Esto es la fe de nosotros, hermanos. Esa es nuestra fe. Pero qué bueno que nosotros ya hemos recibido todo un paquete completo de fe desarrollado, un examen desarrollado, que es la palabra de Dios. Todo lo que estamos viendo, nosotros podemos decir, oye, las mujeres qué incrédulas, ¿no? Y mira, las tres, hasta María Magdalena, que le expulsó 7 demonios. Podemos decir muchas cosas. Incluso sus discípulos, y Pedro, que le amaba tanto. Como que hay un silencio sepulcral. ¿Por qué? Porque ahora nos toca a nosotros, con ese examen desarrollado, creer verdaderamente que Cristo ha resucitado para nuestra vida, para nuestra salvación. Hermanos, yo tomaba la semana pasada un tema de lo que es familia, ¿no? Y nosotros podemos ver en otros versículos donde verdaderamente el Señor habla de lo que es la familia. Cuando le dicen, si tú crees en el Señor, te salvarás tú y toda tu familia. Hermano, la salvación de todos nosotros no depende de que cuanto tú te esfuerces más, sino de cuánto tú creas en el Señor Jesús. ¿Cuánto tú crees que Él ha resucitado? Porque ¿cómo puedes decir que puede llegar tu salvación si tienes duda que ha resucitado? Entonces, en estos versículos, por ejemplo, en el capítulo 11 del Evangelio de Juan, le dice, Jesús se presenta primero, dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Hermano, esta es una fuerza para todos nosotros, ahora que estamos viviendo este tiempo de pandemia, ahora que nuestros familiares, amigos, ¿no?, compañeros de trabajo están muriendo. Entonces, esta debe ser nuestra fuerza de que nuestra vida aquí en esta tierra no es eterna. La eternidad está después que nosotros muramos
y resucitemos por la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Por qué por la muerte? Porque en su muerte Jesús asume todos nuestros pecados, toda nuestra vida, todo lo asume el Señor. Y en su resurrección nos da la vida eterna. Entonces, por eso que Jesús decía, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Por supuesto, porque cuando tú mueres y simplemente nosotros vemos el cajón de muerte, pero esa solamente es la puerta que nos lleva a la eternidad. ¿Y cómo nosotros sabemos? Porque es la promesa de Cristo. Y porque San Pablo lo explica, así como Cristo resucita con un cuerpo glorioso, nosotros resucitaremos como Cristo, con un cuerpo semejante al de Cristo, semejante en su gloria al Señor en la resurrección. Por eso el Señor decía en Juan 11:26, el que cree en mí no morirá para siempre. El que cree en mí no morirá para siempre. Le dice, ¿crees esto? Marta contesta, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir a esta tierra, el que tenía que venir a este mundo, el que tenía que venir a salvarnos, el Mesías, el enviado de Dios. Entonces, esto es nuestra fe. Nuestra fe está en creer. Yo le decía, el otro día le decía que hay muchos que se van a visitar las tumbas. Claro, pueden ir a visitar las tumbas de Tutankamón, de Mao Zedong, pueden visitar la tumba de Gandhi, a donde quieran pueden ir y encontrarán a un muerto enterrado ahí. Pero cuando tú visites la tumba de Cristo, esa tumba estará vacía porque Cristo ha resucitado. Por eso que en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 24, versículo 5, dice, estas mujeres estaban asustadas, que no se atrevían a levantar los ojos del cielo. No. Y el ángel les dice, pero ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Cristo resucitó. Hermano, hay un poder. Hebreos 11:7 también nos dice, por la fe, miren, siempre Dios se remonta a la familia, desde lo antiguo hasta hoy y en lo sucesivo. Cuando nosotros vemos en el Arca de la Alianza, por ejemplo en Hebreos 11:7 nos habla que por la fe Noé escuchó el anuncio del acontecimiento que no se podía anticipar, que es la resurrección de Cristo. Dice, y Noé construye un arca para que se salve él y toda su familia. ¿Qué dicen en Hechos de los Apóstoles 16:31? Para que te salves tú y toda tu familia. ¿Qué dice en Deuteronomio 30:19? También que los cielos y la tierra escuchen y recuerden lo que acabo de decir. Les puse delante la vida, les puse delante la muerte, les puse delante la bendición y la maldición. Escoge, decide, elige la vida para que vivas tú y toda tu descendencia. ¿Qué cosa es qué vida tienes que elegir? Cristo es la vida. Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la resurrección, yo soy la luz, yo soy el buen pastor. ¿Qué más quieres? Lo tienes todo en Cristo. Cristo es tu roca de salvación. Decíamos a mis hermanos en esta predicación en el Consejo Diocesano, no, Cristo es roca de salvación, pero es roca de sanación. Porque por sus llagas hemos sido sanados. Es roca de liberación, porque por su sangre hemos sido rescatados y somos libres en Cristo. Jesucristo dijo, ustedes serán verdaderamente libres si el Hijo de Dios los hace libres. Y esto es nuestra fe. Hermano, ¿a qué aspiramos nosotros? Nosotros aspiramos, ¿no?, a que un día, en mi muerte, abra mis ojos y tenga a Cristo delante de mí. Esa es mi fe. Yo le decía una vez en una jornada, qué lindo sería, ¿no? Tocas la puerta, Pedro, ¿quién es? Ernesto Montenegro, Magda Llanos. A ver un momentito. Comienzan a leer. Aquí están. Adelante, Magda. Adelante, Ernesto. Hugo, espérate un ratito. En la última estaba Hugo. Ya, lo hicieron pasar. Entonces tú entras, yo me imagino el cielo, que entras, Padre Abraham.
el profeta Elías, hermano Hugo, hermana Magda, oye, vamos a encontrar y la Virgen María ahí. Y Jesús sentado en el trono con su Padre, en un resplandor inmenso de luz, que esa es la gloria del Espíritu Santo. Díganme, hermanos, ¿no será esto un regalo? Y nos peleamos, mire, aquí en la tierra nos peleamos por una herencia. Aquí en la tierra nos peleamos por envidia, porque surgió una persona, porque alguien se compró algo, porque alguien ascendió. Y nos peleamos. Y yo les digo siempre, la vida eterna no está dentro de nuestros cálculos o dentro de nuestra imaginación, ni no hay nada que tú puedas hacer para ganártela. Solamente, dice la palabra, cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu familia. Hermano, este es, ¿no?, la oferta eterna. Es una oferta, a veces cuando dice, no, oferta 2 por 1, pero esta es la oferta 1 por toda tu familia. Porque dice, si tú crees en el Señor, tú lo crees, se salvará toda tu familia. Entonces cuando comienzas a ver a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a tu familia, entonces, pero ¿cómo se va a salvar? ¿Y a ti qué te interesa si la misericordia de Dios es más grande? Mira al que estaba en la cruz. Mira aquel que estaba en la cruz, hermano, mira, él no merecía la salvación, pero él creyó en el Señor. Él creyó en el Señor, él creyó que Cristo había resucitado. Y ahí estaba la madre a los pies. Acuérdate de mí, Jesús, Señor, Maestro, Mesías. Acuérdate de mí, Señor, cuando tú estés en tu reino. Y el Señor le dice, oye, ¿acaso Jesús le miró todos sus pecados? El Señor solamente quiere que estés a sus pies, confiado que Él ha muerto y ha resucitado. Esa es nuestra fe. Hermano, esto verdaderamente no tenemos nada que agregarle. Pero mira la actitud del Señor en esa incredulidad. Incredulidad de Magdalena, de las otras mujeres que fueron al sepulcro. Incredulidad, cuando ellas se van y le dicen a los apóstoles, son incrédulos, tampoco creen. En el camino, los discípulos de Maús, ellos iban caminando, dice la palabra de Dios, que ellos iban caminando después de la muerte de Cristo, ¿no? Y el Señor ya había resucitado, ellos iban caminando directos a su pueblo, Emaús. Y ellos iban conversando por el camino y uno se decía al otro, este profeta que ha muerto, y comenzaron a hablar, y el Señor dice que se les aparece en el camino. Acá hay un mensaje, hermano, que cuando tú en tu casa comienzas a conversar de Jesús, sin decir, vamos a pedir en el nombre de Jesús, no, el solo conversar del Señor, aunque sea de su muerte o en error, hablas de Jesús, el Señor está en medio de ustedes. Porque dice la palabra de Dios que cuando ellos conversaban, Jesús se apareció en medio de los dos. Y le dicen, ¿por qué? ¿De qué conversan? ¿De qué están perturbados? Es de Jesús el Nazareno. ¿Y por qué le dice el Señor? ¿Y por qué son tan duros de cerviz? ¿Por qué son tan duros, no, de entender? ¿Por qué el corazón tan endurecido? Por eso que el Señor, nuestro Dios, le decía a su pueblo amado, nuestro Padre, le decía al profeta Ezequiel, anda, dile a ese pueblo incrédulo. Así le decía. A esos cabezas duras les dirás lo que yo te mando. Te crean o no te crean, para que sepan que aquí hay un profeta. O sea, el profeta es el que lleva la verdad, la palabra de Dios, la luz del Señor. Entonces, nuestra verdad es que Cristo ha resucitado. El Señor lo reprende al pueblo de Dios, pero también reprende a los apóstoles. Y cuando reprende a los apóstoles, nos está reprendiendo también a nosotros. Dice, después Jesús se les aparece a los discípulos de Maús. No, por último se les apareció a los 11. Dice mira la expresión en el versículo 14 de este evangelio del Marcos 16. Dice, y por último se le aparece a los discípulos y Jesús los reprendió por su falta de fe.
y por la dureza de su corazón para creer que Él había resucitado. Pero miren, nunca la misericordia de Dios se puede apartar del mismo Dios. A pesar de todo esto, cuando ya ven que el Señor verdaderamente ha resucitado, por eso que en la fiesta de la resurrección dice, Jesús ha resucitado, y nosotros debemos responder, verdaderamente Cristo ha resucitado. Yo les digo a ustedes, hermanos, Jesús ha resucitado. Entonces, el Señor les dice, vayan por todo el mundo, anuncien la buena nueva a toda la creación, y al que se bautice sea salvado, y el que no se condene. Hermano, mira las señales que da el Señor después de su resurrección. O sea, nosotros tenemos poder en el nombre santo de Jesús el Señor. Hay un poder, hermano, todo ese poder de Dios que hizo los cielos y la tierra, derrotar en la cruz al demonio, la carne, todo aquello que fue derrotado. Cristo derrota la muerte. Hermanos, dice, estas señales acompañarán, escucha hermano, esta palabra es clave, a los que crean. En mi nombre, dice Jesús el Señor, echarán demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. Tomarán en sus manos serpientes, y si beben algún veneno no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y ellos quedarán sanos. Esta es la palabra, la promesa de Dios. Entonces, por eso que nosotros hemos visto siempre en la renovación carismática católica, yo sé que en otros movimientos de fe también, que cuando hemos orado, hemos impuesto las manos, hemos tomado el nombre de Jesús, hermano, yo he visto sanar parálisis, he visto sanar a gente que no veía, a sordos, he visto sanar cánceres, he visto sanar tumores, gente que lloraba que no quería que les operen, el Señor les ha sanado. A mi hermana Roxana, el Señor les sanó de un cáncer que los médicos habían dicho que ya estaba desahuciada, que se moría. Una hermana que vino también a la renovación, llorando, hermano, no quiero que me operen. Hermano, ¿sabes la locura de Dios que hizo? Este fue el milagro que a mí más me sorprendió de todos los milagros que ha hecho el Señor. La hermana casi llorando decía, hermano Hugo, no quiero que me operen. Ya pues vamos a decirle al Señor, si Él es el que te puede operar, y que no te opere el médico, pues. Así nos bromeamos, pero en fe. Hermanos, oramos por esa mujer. Cuando regresa después, me dice, hermano Hugo no sabe. Uy, le dije, ¿qué pasó, hermana? Me dice, me fui al médico y no estaba mi médico, pero luego me fui al otro médico que me indicaron y el médico me dijo, señora, tenemos que hacer nuevamente los análisis, porque aquí hay algo raro. Le hacen nuevamente los análisis mi hermano, mis hermanos. ¿Sabe lo que dijo el médico? Señora, acá hay algo raro, a usted ya la operaron. No, doctor, si estoy viniendo para que me operen. Señora, le estoy diciendo que aquí veo una operación. Y él, ¿sabe lo que le dijo el doctor? Pero acá hay algo raro. ¿Qué cosa, doctor? Que la operación ha sido hecha por dentro. Le han sacado los tumores, pero por fuera no hay indicios de que le hayan tocado. La costura fue interna y por dentro, por fuera no había nada. Hermano, para mí esto ha sido el milagro más grande que he visto. ¿Sabes para qué lo hizo el Señor? Para que esos médicos creyeran que Cristo no está muerto, que Cristo ha resucitado y que por sus llagas ha sido sanado, que la palabra de Dios se había cumplido cuando el Señor dijo, vayan y pongan las manos a los enfermos y en mi nombre sanarán. Y esto es lo que hemos visto. Esto es la resurrección de Cristo el Señor. Y si nosotros nos pusiéramos a contar los testimonios en esta noche, pues hermano, tendríamos que amanecernos de tanto. Si todos mis hermanos de la renovación, de los que hemos estado en el servicio, especialmente en el de sanación, y tuviéramos esta noche que contar milagros, y los milagros mismos de cada uno de nosotros, pues dirían que estamos locos, sí. Por eso que los carismáticos nos dicen carismaniáticos, carislocos, sí. Qué bueno que nos digan que estamos locos, pero locos de fe, de confianza en el Señor, porque Cristo no ha muerto, porque Cristo ha resucitado. Hermano, estas son las señales que el Señor nos da, ¿no? Y nosotros podemos ver el poder sanador
que hay en nuestro Cristo Jesús. Hermanos, miren, en el, ¿cómo se llama? En el pasaje del camino de Emaús. Vamos a ir terminando con esto. Venían los discípulos que en camino a su pueblo de Emaús, se les aparece el Señor, como lo habíamos dicho, ¿no? Dice que Jesús se hace como que se iba a seguir y dice: quédate con nosotros, Señor, que se hace tarde y la noche viene. Y Jesús se quedó con ellos. Tendieron la mesa. Mira lo que sucede aquí, hermano. Yo quiero que veas algo extraordinario aquí. Y vamos a pedirle permiso a Dios, al Señor. A la hora que Jesús le dan el pan, quiero que mires acá la presencia de la Eucaristía. A la hora que le dan a Jesús el pan, Jesús parte el pan, y cuando él parte el pan, los dos discípulos lo reconocieron. ¿Cómo se les habrán abierto los ojos como se me abren a mí? Y le dicen: Maestro, Raboní. Y cuando ellos reconocen, no, el Señor les reparte el pan y cada uno se queda, los dos discípulos se quedan cada uno con el pan en la mano. ¿Qué nos está mostrando? ¿Te acuerdas cuando Jesús dijo: esto es mi cuerpo? El que come de este pan vivirá para siempre. Esta es mi sangre de la nueva alianza. El que bebe mi sangre tendrá vida eterna. Entonces, esta es una muestra más que después de la muerte de Cristo y después de su resurrección, el Señor hace una Eucaristía para sus discípulos, para que ellos puedan comer el cuerpo y la sangre del Señor. Hermano, esto es gloria de Dios. Estas jornadas, hermanos, de Pascua de Resurrección, son jornadas que deben hacerse así, abiertamente. Yo no sé por qué este año la renovación nos hemos quedado un poco, pero gracias a esta comunidad, la comunidad esta comunidad que nos ha invitado, estamos ya participando, hermanos, de esta jornada de resurrección, ¿no? Gracias a la hermana Jenny que nos ha invitado. Entonces, qué bueno, hermano, qué bueno que esta noche nosotros podamos darle gracias a Dios y haber participado en la muerte y en la resurrección. La palabra de Dios dice: porque nuestros oídos han escuchado, nuestros ojos han visto, y nosotros damos fe de lo que hemos visto y hemos escuchado. Nosotros también, por la fe, tenemos que dar así testimonio de lo que hemos visto y de lo que hemos escuchado. Hermanos, ¿qué más podemos nosotros decir a nuestro Dios? Gracias, Señor. ¿Y cuánto tenemos que hacer nosotros para poder salvarnos? ¿Cuánto? ¿Cuánto podemos hacer para salvarnos? Creo que todo lo que haríamos no nos llevaría, hermanos, a la salvación, porque la salvación es un regalo de Dios. Su muerte del Señor es un regalo para nosotros. Esa muerte donde Jesús asume toda nuestra vida, todos nuestros pecados. En Tesalonicenses dice que el Señor desciende a las profundidades y con Él, en su resurrección, se eleva. Y esa es la muerte y la resurrección del Señor. Nosotros creemos que el Señor está aquí con nosotros. Esa es nuestra fe. Sea agradecido con el Señor. No importa cómo llegues esta noche,
pero dejemos que su gloria del Señor nos acompañe aquí, en esta comunidad de Medalla Milagrosa. Esta comunidad que se ha abierto a esa luz del Señor. Hermanos, yo quiero que tú en un momento puedas imaginar algo. En el sepulcro, cuando Jesús resucita, hay un resplandor, y ese resplandor impregna la imagen de Cristo en la sábana santa. Ese mismo resplandor que Cristo emana, dice la palabra de Dios que nosotros resucitaremos en un cuerpo glorioso y semejante al de Cristo Jesús, sin merecerlo, hermanos. Pero esa purificación del Espíritu nos permitirá estar frente a la luz del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es, hermanos, el mensaje. Vamos a pedirle a Dios en estos minutos que nos quedan por todos los hermanos que estamos aquí en estas redes sociales. Benditas sean estas redes, porque en estas redes también congregan hermanos donde quizás nunca han ido a una comunidad de oración, pero estamos ya participando. Alguien decía por ahí que el demonio le dice a Dios: ¿has visto cómo he cerrado las iglesias? Dice que Dios le contesta: sí, ahora hay una iglesia en cada casa, en cada hogar. Y tú estás haciendo un templo de Dios en tu casa. Cuando escuchas la palabra de Dios, cuando dejas que tú y yo seamos dos, y por esos dos, dice Jesús, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy en medio. Le has permitido a Jesús que esté ahí contigo en tu casa. Y este es el momento propicio para pedirle a Dios aquellas cosas imposibles. Demos gracias al Señor por todo esto. Demos gracias a Dios por esa vida que Él nos ha dado, esa vida de resucitado. Hermanos, demos gracias al Señor, porque yo creo que Jesús está ahí. Y esto no es un pensamiento o una imaginación o una cuestión fanática, no. Esto es una realidad. El Señor ha resucitado. Nuestro Cristo ha resucitado y está ahí. No los dejaré huérfanos. Nos ha dado su Espíritu, la promesa del Espíritu desde Joel. Cuando oraba por esta comunidad y por todos nosotros, creo, de los que estamos acá, el Señor nos hablaba en Joel capítulo 2:12, dice Yahvé nuestro Dios: vuelvan a mí con todo corazón, con ayuno, con llanto y lamentos. Rasguen su corazón y no sus vestidos. Vuelvan a Yahvé su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo. Le cuesta enojarse y grande es su misericordia. Envía la desgracia, pero luego lo perdona todo. Ese es nuestro Dios. Demos gracias a Dios por aquellas personas que por esta pandemia ya no están con nosotros, ahora están con Él. Demos gracias a Dios porque su palabra es poder, gloria y vida eterna. Cuando el Señor nos decía: escoge entre la vida y la muerte, tenemos que escoger la vida, que es Cristo Jesús. Cuando el Señor nos decía: escojan la bendición o la maldición, escoge la bendición que nos da Dios. Y la bendición, hermano, dice la palabra: tu herencia es el Señor. Él es tu herencia, Él es tu fuerza, Él es tu vida. Se me viene a la memoria, hace unos años prediqué en esta Pascua de Resurrección, y me acuerdo que habían unos huaicos terribles, hermano, unos huaicos pero terribles, y había una mujer, su apellido era Chamorro, me parece, que estaba sepultada en los huaicos que se venían así envolviendo. Dice que aparecía la mujer y se volvía a sepultar en el barro.
cuando entrevistan a esta mujer después, porque ¿sabes qué sucedió? Parece que una mano la levantó, hermano, así de los escombros del barro, y la mujer sale caminando sobre el barro, así como Jesús cuando caminó sobre las aguas, así caminó sobre las aguas, porque ¿sabes qué pidió esta mujer? Señor, mis hijitas, tenía 2 bebés, mis hijitas, le clamó tanto al Señor, que el Señor con su mano poderosa la levantó de los escombros del barro, hermanos. Y la mujer comenzó a caminar sobre el barro, y este es su testimonio. Gloria al resucitado, gloria al eterno. Ese es el poder. ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes miedo de las cosas que pueden sucederte? ¿Por qué tienes temor de un hermano que puede estar en drogas o en alcohol? Si para Dios no hay nada imposible. Hermanos, recién predicaba y les decía que frente a un gentío, todo este gentío, dice que Jesús lo miraba con compasión, y la gente ponía a los enfermos a sus pies y Jesús los sanaba a todos. ¿Qué tienes que ponerle a los pies del Señor esta noche? A los pies del resucitado. Todo. Todas las áreas de tu vida. Nosotros queremos ser sanados físicamente. Pon el área de tu cuerpo, que es templo del Espíritu. Pon el área mental, donde tú piensas, donde a veces se maquina cosas malas. Pon tu área psicológica, tu área laboral, sobre todo tu área familiar, pero sobre todas las cosas, tu vida espiritual. Todas estas áreas emocionales, si tú crees en el Señor esta noche quiere sanar, quiere liberar y sobre todo salvarnos, como aquella mujer que estaba en el fango y el Señor te levanta de los escombros para ponerte como testimonio de su poder. Este es el mensaje, hermanos, de esta noche. Y le damos gracias a Dios por todos estos regalos, ¿no? Y por aquellos hermanos, por el señor Carlos Clavo. Oramos por todos aquellos hermanos que están en problemas de enfermedades, y por todas las súplicas de mis hermanos de esta comunidad, por todas las súplicas de todos mis hermanos que están en estas redes sociales, del Zoom, del Facebook, del YouTube, de todos mis hermanos que nos unimos para la gloria de Dios. Queremos pedirte, Dios Padre misericordioso, Dios de eterna misericordia, que entres, mi Señor, a todas las casas de mis hermanos, a los hospitales, a las clínicas, a los lugares de indigencia donde se ha perdido la fe y la esperanza, mi Señor, y sana y liberta a todos los enfermos, mi Señor. Y sobre todo cura la fe, Señor. Devuélvenos, mi Señor, que quizás podamos decirte como el centurión: Señor Jesús, yo creo, pero aumenta mi fe. Y ten piedad y misericordia. Acoge la súplica de todos mis hermanos en esta hora, Señor, y las presentamos bajo el corazón de María Santísima, para que en tu nombre, Jesús, nos devuelvas un regalo de la perdición a la bendición, de la enfermedad a la sanidad, de los que están atados a la liberación y de los que están perdidos a la salvación. Todo esto, Padre, te lo pedimos por el nombre santo y poderoso de tu Hijo Jesús, y que todo esto sea para darle la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Su hermano Hugo Millones Montenegro le da gracias a Dios por haberme permitido entrar en sus hogares, llevar este mensaje de la palabra de Dios, ¿no? Y que Dios nos bendiga para siempre. Bendiciones, hermana Jenny, ¿no? Y gracias a todos mis hermanos de esta comunidad, ¿no? Que es una linda comunidad. Gloria a Dios y al Señor. Amén, amén, amén. Dios los bendiga, hermanos míos.